Cuando Dios estaba creando el mundo, hay una pregunta que hacer. ¿Con quién habló Dios cuando quiso crear los peces? La respuesta es muy sencilla. Le habló al mar. Cuando Dios quiso crear los árboles, ¿a quién le habló? Sencillamente la respuesta es, le habló a la tierra. Cuando Dios quiso crear al ser humano, quiso crear al hombre, ¿a quién le habló? Pues la Biblia nos dice que se volvió hacia él mismo, es decir, a la Trinidad, como ellos se dijeron, bueno, tenemos todo, hemos creado pues todo un paraíso, ahora hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Sí, no le habló a la tierra para que produjera al hombre, no le habló al agua para que produjera un renacuajo y que evolucionara y que después apareciera el hombre. Ahora, ¿qué sucede? Y esta sería una pregunta para todos nuestros niños que posiblemente nos están viendo. ¿Qué sucede si nosotros, por accidente, por maldad o por deseos de pescar, sacamos un pez del agua? La respuesta es sencilla. Si yo saco un pez del agua, va a morir. Ahora, la pregunta sería, si nosotros sacamos un árbol, lo arrancamos del suelo, ¿qué le va a pasar? La respuesta es doblemente sencilla. Se va a morir. Del mismo modo, ¿qué le pasaría al ser humano? ¿Qué le pasaría al hombre? ¿Qué me pasaría a mí? ¿Qué te pasaría a ti si nos desconectamos de Dios? La respuesta es sencilla. Para algunos es muy difícil entenderla, comprenderla y vivirla. Jesús lo dijo en el libro de San Juan, sin mí nada podéis hacer, porque separados de mí no vas a llevar ni fruto, entendiendo entonces que Dios es nuestro entorno natural, porque Él fue el alfarero, Él fue el que nos creó, Él fue el que puso todo alrededor de nuestro y para nuestro bien, incluyendo el día de descanso, el día de reposo, pero para que volteemos y lo veamos a Él como nuestro creador. Él lo reposó, Él lo separó, Él lo santificó y está para cada uno de nosotros como para que no nos olvidemos de dónde venimos. Nosotros fuimos creados para vivir en su presencia, de modo que cuando empezamos a huir de Dios es porque algo no estamos haciendo bien. Es porque algo nos está separando de Él, porque en realidad el Señor no va a permitir que mucho tiempo tú te desconectes de Él, porque sabe que desconectado de Él, tú y yo vamos a morir. Por lo tanto, es nuestra misión y es nuestro deseo que cada uno de nosotros diariamente estemos conectados con Él, porque en Él solo existe la vida. Ahora, es muy importante que recordemos que el agua sin peces sigue siendo agua, pero los peces sin agua, pues no son nada. El suelo sin el árbol sigue siendo suelo, pero el árbol sin suelo no es nada. Y yo te pregunto, querido amigo y hermano, amiga y hermana que hoy estás con nosotros, de igual manera, Dios sin el hombre sigue siendo Dios, pero el hombre sin Dios no es nada. Ni tú ni yo somos nada si Dios no está conectado con nosotros y nosotros no estamos conectados con Dios. Y hay algo que nos conecta perfectamente con Dios y es su amor, porque es a través de su amor que a pesar de que nosotros nos, nos rebelamos, huimos, nos desconectamos de Él, el Señor nos buscó, el Señor en su amor vino por nosotros. Esto es maravilloso. Quiero por favor ponerte delante de ti una cita de
la hermana Elena G. White en el libro Consejos sobre el régimen alimentario, que por cierto pondremos algunas citas el día de hoy del espíritu de profecía, que dice de la siguiente manera: las palabras no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. ¿Se recuerdan? Es Primera de Corintios capítulo 6, versos 19 y 20, y por lo tanto glorificad a vuestro Padre en lo que nosotros hagamos. Estas palabras, esto es muy importante que por favor lo escuches, deben de grabarse por ahora. No vaya a ser que me vayan a hacer alguna pregunta. No, deben grabarse permanentemente en nuestra memoria para que nosotros siempre reconozcamos el derecho que Dios tiene sobre nuestros talentos, sobre nuestras propiedades, sobre nuestra influencia, incluso sobre nuestra individualidad personal. Página 66. Quienes estamos desconectados de Dios por alguna razón estamos muertos en vida. Por otro lado, es importante que reconociendo a Él como el único sustentador, creador y salvador, la vida es completamente diferente. Te invito, por favor, a que le des su primacía, su lugar, su señorío a nuestro Dios. El hombre ha tratado de ser más sabio que Dios. El hombre, se ha convertido en ley para sí mismo. En lugar de buscar el reino de Dios y su justicia, busca su propio reino y su propia justicia. Nosotros no estamos colocando a Dios, ni a su reino, ni a su justicia, ni su sabiduría, ni su amor en primer lugar. Nosotros estamos siguiendo las huellas del enemigo. Cuando queremos hacer lo que nosotros queremos, nos constituimos en ley para sí mismo. Dios exige, dice la señora Elena de White por inspiración, que demos atención a sus requerimientos para no seguir deshonrándolo mediante una conducta que empequeñece las facultades físicas, mentales y espirituales. Ahora escuchen cómo termina este párrafo del consejo inspirado. La decadencia y las muertes prematuras son el resultado de apartarse de Dios para seguir los caminos del mundo y de Satanás. Es obvio. Separarnos de Dios, apartarnos de Dios, revelarnos de Dios, olvidarnos no solo que es nuestro creador, sino también nuestro sustentador, olvidarnos que formamos parte de su pueblo, olvidarnos de que Él nos está limpiando, de que nos está purificando, olvidarnos que Él quiere tener un pueblo propio, celoso de buenas obras, de buenas prácticas. No quiere tener gente empequeñecida por las malas prácticas, los malos hábitos, el mal estilo de vida. Por favor, seamos claros en esto. Tenemos un Dios a quien rendirle cuentas. De Él somos, de Él dependemos. Sin Él no somos absolutamente nadie. La obligación que tenemos para con Dios de presentarle cuerpos limpios, puros y sanos no se comprende. ¿Escuchó? Ese deber que tenemos no se comprende, no se entiende. Sí, probablemente llegó a formar parte de esa idea de que Dios quiere que nos quiere limpiar, Dios nos quiere purificar, pero no lo entendemos en realidad. Dice la hermana de White, el dejar de cuidar la maquinaria viviente es un insulto infligido al Creador. Es posible que no tengamos que leerlo de nuevo para que quede claro. Todos los consejos que hemos recibido durante la semana, de empezar a tomar agua, de descansar, actividad física, alimentación adecuada, manejar adecuadamente el estrés, tener la salud espiritual, como hemos mencionado, todo eso lo debemos de tener en cuenta porque eso nos va a ayudar a limpiarnos, a purificarnos en ese proceso que nosotros tenemos que se llama el proceso de santificación. Pero no lo hemos entendido del todo, dice la hermana de White. Existen reglas divinamente establecidas que si se observan, guardarán a los seres humanos de la enfermedad y de la muerte prematura.
Los hijos de Dios no pueden glorificarlo a Él con cuerpos enfermos o mentes enanas. Si tuviésemos que hacer una revisión de cada uno de ustedes, creyentes en el Señor, parte del pueblo de Dios, ¿cuántos tendríamos problemas de enfermedades crónicas y degenerativas? ¿Cuántos tendríamos problemas de caries? ¿Cuántos tendríamos problemas de hongos? ¿Cuántos tendríamos problemas de colitis? ¿Cuántos tendríamos problemas de enfermedades que podemos evitarlas? O mentes enanas, esa es la otra. Por eso es muy importante que hoy, más que sentirnos ansiosos, culpables, más que sentirnos enojados, molestos, indiferentes, debemos de recordar que puede ser que la desconexión que no debemos de tener con Dios sea la causa o el motivo por el cual no estemos atendiendo sus lineamientos, sus leyes, sus estatutos, sus reglamentos, todo aquello que está hecho y diseñado para nuestro bien. Este versículo que yo les muestro se encuentra en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7. Es en Primera de Juan, en donde prácticamente sacaremos 3 versículos esencialmente importantes para nuestra conversación el día de hoy. Dice, más si andamos en luz, como Él está en luz. Es decir, si tú estás siendo parte del pueblo propio de Dios, si tú estás preparándote para la traslación, si tú te estás preparando como un linaje escogido, como un pueblo santo, si has sido llamado de las tinieblas a su luz admirable, dice, debemos tener comunión entre nosotros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿No es cierto? Queremos estar limpios de todo pecado, pero aquí hay algo que elementalmente no debemos olvidar. Tú y yo que nos preparamos para ir al cielo, para morar con Cristo por la eternidad, no solamente debemos de conocer doctrinas, no solamente debemos de tener dos doctrinas distintivas que nos separan de los demás, sino nuestra propia vida debe estar separada de los demás porque debe ser una vida santa, en donde podamos tener comunión entre nosotros. Y te hago una pregunta. ¿Hay comunión tuya con la gente que te rodea en el trabajo? ¿Hay comunión tuya con la gente que te rodea en tu familia? ¿Hay comunión? Traté en varias ocasiones de decirlo de la siguiente manera. La parte que nos identifica como que va madurando y que va creciendo es la interdependencia o la capacidad de llevar las cosas en paz y bien con los demás. Si por alguna razón no lo entiendo, quiero decir que no estamos teniendo salud social. Y es importante que la integremos a nuestra vida. Y este versículo que te muestro, que está solamente un poquito más adelante, que te acabo de mostrar, dice que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel, Él es justo para que nos perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. ¿Escucharon? En primer lugar, el versículo 7 dice tener comunión los unos con los otros. Y Él los va a limpiar de pecado. Y aquí nos dice que si nosotros confesamos nuestros pecados, y aquí es algo que usted y yo ya sabemos, es decir, hay algo que está haciendo que tengamos resentimiento, que tengamos rencor o remordimiento, es porque sencillamente no hemos entendido que tú y yo somos embajadores de Cristo. Cuando formamos parte de ese pueblo propio, celoso de buenas obras, no es porque su pueblo tiene que hacer las buenas obras para que el Señor los salve y que diga, ah, qué bien, están haciendo las cosas que yo pido, van por buen camino, entonces los voy a salvar. No, es porque Él nos ha salvado, es porque Él nos ha metido a ese proceso de salvación y la santificación es parte de ese proceso de salvación. Y el Señor nos quiere limpiar de pecado, de maldad, de iniquidad, de amargura, de rencor. ¿Con quién estás enojado? ¿Con quién estás molesto? ¿Contigo mismo? ¿Con alguien por ahí? Para tener salud y para estar preparándonos para la eternidad necesitamos ser purificados de toda mala vibra, de toda situación que nos impide estar bien con nosotros mismos y con los demás. Recuérdense, amor y felicidad deben estar por encima de aquello que nos deprime o que nos hace ansiedad.
No le echemos la culpa a los problemas que hay en el mundo, a la persona con la que me tocó casarme o los hijos que me tocó tener. Hagámonos cargo de que tenemos un Dios maravilloso que dice que si nosotros aprendemos a ser embajadores de Él, a reconciliarnos entre nosotros mismos y con Dios, las cosas van a ser diferentes. Vamos a tener la salud que tanto necesitamos. Pero vayamos un poquito más a fondo. Vean lo que dice ahora el libro Consejos sobre el Régimen Alimentario, página 27. El pueblo peculiar, noten, esto es importante porque saqué esta cita sencillamente porque estamos hablando de un pueblo propio, creado para buenas obras, porque dice la Biblia que somos hechura de Él, creados para buenas obras. El pueblo peculiar que Dios está purificando para sí, a fin de trasladarlo al cielo sin ver la muerte. Escuchen, por favor, dice, no dar a la saga de otros en buenas obras. Me da tristeza, pero es la realidad. Ver cómo cuando uno va a hacer ejercicio, el 90% de mi iglesia está acostada en su cama, no está haciendo ejercicio. Me da pena ver cómo otra gente está entusiasmada, comiendo de manera sana y nosotros perdidos. Estamos a la saga y el pueblo peculiar de Dios, el que está purificando para sí mismo, para trasladarlo al cielo sin ver la muerte, no debe estar a la saga de otras gentes en buenas obras. En sus esfuerzos por limpiarse a sí mismos de toda contaminación de carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Debe este pueblo peculiar estar más adelantado que toda otra clase de personas sobre la tierra, cuanto es más exaltada su profesión que la de otras personas. ¿Se dan cuenta? No sé cómo estamos en realidad allá en Colombia, pero la realidad es muy sencilla. El desconecte que tengamos con nuestro Dios va a traer como consecuencia una religión improductiva, infértil, una religión que no trae paz, no trae felicidad, no trae armonía y necesitamos conectarnos con Dios, que es la fuente de toda vida. Extraje un versículo del libro de Hebreos. Quiero mostrárselos, por favor, si tienen por ahí su Biblia y quieren considerar si realmente está allí en Hebreos capítulo 5, verso 14, por favor. Pasamos la lámina donde está ese versículo. Dice, mas la vianda firme es para los perfectos. ¿Saben? Recuerdan, Jesús dijo, pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Nosotros no somos perfectos, pero estamos en camino de la perfectibilidad. Vamos siguiendo al ideal que es nuestro Dios. Él es perfecto y nosotros vamos en ese camino. Para los que por costumbre, dice el verso, tienen, la palabra costumbre tendría que subrayarla, tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Por qué este versículo? Porque es muy importante que nosotros en las manos de Dios nos ejercitemos día a día para manejar adecuadamente nuestros sentidos. O sea, nuestros sentidos no nos deben de manejar. ¿Se recuerdan cuando hablamos del estrés agudo y del estrés crónico? Cómo nuestras percepciones, lo que nosotros pensemos que está sucediendo, puede crear en nosotros un mal hábito de responder equivocadamente de manera reaccionaria y no de manera propositiva y adecuada ante las situaciones de la vida y crear en nosotros un ambiente impropio en donde el cortisol, la norepinefrina y la epinefrina están manejando nuestras vidas. No, Dios no quiere eso. Dios quiere que nosotros seamos claros, dependientes de ese Señor que maneja nuestra vida, que es Jesucristo, y quiere que nosotros nos ejercitemos para bien. Dice el libro de Jeremías que nosotros y el hombre, nadie es Señor de su propio camino, entonces necesitamos elegir a un Señor que va a dirigir nuestra vida. Ahora, si tú dices, no, yo voy a ser el Señor, pues prácticamente te estás poniendo en las manos de Satanás para que Él dirija tu vida. Por otro lado, si tienes humildad y mansedumbre, escuchas la voz de Dios, tienes sabiduría, temor a Jehová es el principio de la sabiduría, las cosas van a ser diferentes. El Señor te va a ir enseñando poco a poco, Él te va a enseñar a ser diferente, a distinguir entre el bien y el mal. La siguiente lámina nos dice, también la hermana de White nos dice con una claridad enorme, dice, pero los que son esclavos del apetito
no alcanzarán a perfeccionar el carácter. Saben que en el proceso de santificación lo que el Señor está haciendo es perfeccionando nuestros caracteres, nuestros caracteres, nuestros defectos. Pero si nosotros somos esclavos del apetito, no lo podremos perfeccionar. Escuchen, la continua transgresión del hombre durante 6.000 años ha producido enfermedad, dolor y muerte. Y a medida que nos acerquemos al fin, la tentación de complacer el apetito será más poderosa y más difícil de vencer. No será fácil. ¿Quién ha dicho que es fácil vencer al pecado? De hecho, por eso necesitamos un Salvador. Pero muchas veces conectamos con cosas que pensamos no tienen nada que ver con estilo de vida, cuando en realidad las leyes naturales de Dios, cuando son infringidas, también se llama pecado. Pero a nadie nos gusta que nos digan que somos pecadores porque es la realidad. Dice, no hay justo ni aún uno. A lo mejor tú o yo somos de los que decimos, pues ya estoy así, ya enfermo, ya no puedo hacer nada, ya le he intentado de 1000 maneras, como lo hizo Pedro y sus amigos cuando fueron a pescar en una ocasión y que Jesús le dijo, bueno, vayan y háganlo en mi nombre. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Pero Jesús no solamente nos da poder, dice Pablo, nos da poder, amor y dominio propio. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Hay poder en Jesús. Así que no nos desanimemos, no nos sintamos mal. El Señor puede ayudarnos a nosotros. La providencia ha estado guiando al pueblo de Dios para sacarlo de los hábitos extravagantes del mundo, de la complacencia del apetito y de la pasión, a fin de que este pueblo asuma una posición firme sobre la plataforma de la negación del yo y de la temperancia en todas las cosas. El pueblo a quien Dios está guiando será un pueblo especial, peculiar. No será como el mundo. ¿Cómo estás tú que formas parte de ese pueblo de Dios? Y yo me pregunto, ¿cómo estoy yo? Y tengo que hacer entonces una reconsideración de mis hábitos, tengo que hacer una reconsideración de mis prácticas, de la manera como me llevo con los demás. Y si es cierto, puede ser que sea dificilísimo resolver los problemas que tenemos nosotros. Tenemos que acudir a un profesional de salud, a consejería, y no debemos desconectarnos de la fuente de poder, de la fuente de sabiduría que es Dios. Se me ha mostrado, dice la hermana de White en la página 96 del libro Consejos sobre el régimen alimenticio, que por cierto les recomiendo que por favor de repente le echen un vistazo. Se me ha mostrado de manera repetida que Dios está trayendo a su pueblo de vuelta a su plan original. Claro que sí. ¿Por qué quiere Dios traernos de vuelta a nosotros como su pueblo a su plan original? Porque Él nos quiere regresar nuevamente al paraíso, nos quiere regresar al Edén, nos quiere devolver la imagen que hemos perdido de Dios. Esto es, dice luego, de no subsistir a base de carne de animales muertos. Sí, es la idea original de Dios, que el hombre no comiese animales muertos. En el Edén, el primer animal que murió fue sacrificado para proveer pieles para vestir a Adán y a Eva, no para comerse. Pero es el plan original de Dios que nosotros como pueblo vayamos caminando hacia allá. A lo mejor a ti y a mí no nos gusta mucho esa idea de Dios, pero es la idea de un Dios creador, de un Dios sustentador y de un Dios redentor. Él nos quiere limpiar, va a chocar a veces con nuestra idea. Él quiere, fíjense lo que dice ahí, enseñarnos. Él quiere que enseñemos a la gente un método mejor. Si se descarta, dice, la carne, aunque sean animales limpios, ¿no? Si el gusto no es educado en esa dirección y se estimula el apetito por las frutas, por los cereales, y pronto, dice, va a ocurrir un milagro. Pronto ocurrirá lo que Dios quiso que fuese en un principio. Su pueblo
no usará nada de carne. Extraordinario. Ahora, el hombre en sus bondades está diciendo, bueno, si me quitan la carne, ¿y ahora qué hago? Pues recuerda de dónde vienes. Recuerda que Dios hizo originalmente con nosotros. Oye, pero mi debilidad y que... Recuerda que tienes un Dios creador y que sabe lo que es mejor para ti. Fíjense que los hombres son muy interesantes porque viendo esto, aprovechamos de esto y decimos, ¿qué puedo ganar de aquí? Y entonces empezamos a procesar alimentos para tratar de decirle a tu mente, bueno, mira, no comas carne, pero aquí está un alimento procesado que es una carne vegetal. ¿Será que Dios quiere eso? Que nosotros nos alimentemos de comida procesada, aunque aparentemente pasada por las plantas, no es lo mejor. Pero estamos en ese proceso, en ese camino, en donde lo que Dios quiere es lo mejor para nosotros, no para nuestros gustos, aunque el gusto puede ser educado en la medida en que nosotros tengamos paciencia y entendamos que el plan de Dios siempre es el mejor para nosotros. ¿Notas cómo puede ser que no estés preparado para esto que el Señor quiere para tu vida? Solo recuerda y no pierdas, por favor, de vista que en tu memoria debe quedar grabado que nosotros debemos darle honra y gloria a aquel que nos crió y a aquel que nos redimió. Y vamos a glorificarlo. ¿De acuerdo? Pasamos a la siguiente, por favor. No cabe duda, amigos y hermanos, tú y yo necesitamos hacer cambios decididos. No cambios de que si hago ejercicio, no hago ejercicio, si hago esto, no hago aquello otro, no, cambios decididos. No por lo que alguien me dijo, sino por lo que yo sé que debo de hacer, en el entendido de que estoy educando mis sentidos para saber lo que es bueno y lo que es malo, y porque además esto es más importante que cualquier otra cosa. Es porque estoy conectado con Dios y porque sé qué es lo que Dios quiere para mi vida, qué es lo que Dios quiere para mi salud y para que yo pueda ser un testimonio para los que me rodean. Por favor, toma en cuenta que este es un trabajo entre Dios y tú. Como pueblo, ahora sí, como pueblo, pueblo peculiar, pueblo especial, pueblo propio de Dios, pueblo preparado para buenas obras, debemos humillar nuestros corazones delante de Dios, porque las cicatrices de la inconsecuencia se hallan en nuestras prácticas. Es decir, si tuviésemos que tomar presión arterial, si tuviésemos que tomar peso, si tuviésemos que tomar la determinación de la glucosa, colesterol, triglicéridos, si tuviésemos que determinar qué está pasando con tu vida, seguramente ahí hay huellas de que nosotros hemos sido inconsecuentes con el plan original de Dios. El amor de Dios es mucho mayor que eso. El Señor nos exige que nos pongamos de acuerdo con su plan. El día casi ha pasado, la noche está por llegar, ya se ven los juicios de Dios, tanto en tierra como en el mar. No se nos otorgará un segundo tiempo de gracia. Esta no es una hora para hacer movimientos equivocados. Agradezca cada uno a Dios de que todavía tenemos una oportunidad para formar caracteres para la vida eterna. No hagamos movimientos equivocados. Con humildad, coloquémonos en las manos de aquel que sabe hacer bien las cosas. Si hubo alguna vez un tiempo, escuchen, porque este es un mensaje directo para el pueblo de Dios de los últimos días. Si hubo alguna vez un tiempo en que la alimentación debía ser de la manera más sencilla, es ahora. No debe ponerse carne delante de nuestros hijos. Su influencia excita y a fortalecer las pasiones inferiores y tiende a amortiguar las facultades morales. Los cereales, las frutas preparadas sin grasa en forma tan natural como sea posible debe ser el alimento para estar esperando ser trasladados al cielo. Y hoy quise hablar finalmente de este tema que tiene que ver con la esperanza que purifica, porque quiero hablar del plan de Dios que Él tiene para con nosotros por la eternidad. Es cierto, vamos a batallar, vamos a sufrir.
Es cierto, el enemigo no descansa. Es cierto, somos débiles. Pero lo más hermoso es que tenemos a un Jesús maravilloso que tiene todo el cielo disponible para ayudarnos a salir más que victoriosos. Muy amados, hermanos de Saravena, hermanos de todos los lados que nos están mirando, ahora somos hijos de Dios porque un día decidimos pertenecer al pueblo especial de Dios. Un día le dijimos sí al Señor y aquí estamos. Aquí estamos listos, allí porque queremos al final estar allí en esa lista y decir presente. Aún dice, no sé lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él apareciere, seremos semejantes a Él, le veremos como Él es. ¿Qué promesa? Ser semejante a Él porque le veremos como Él es. Y cualquiera que tiene esta esperanza, yo tengo esta esperanza. Espero que tú también la tengas. Cualquiera que tiene esta esperanza en Él, no en la vacuna, qué bueno que aparezca la vacuna, no en los medicamentos que puedan resolver el problema del COVID-19, qué bueno que aparezcan los medicamentos, no en nuestros gobiernos que de repente no saben ni qué hacer, no en nuestros científicos, sino en Él. Entonces dice, se purifica. Hoy es momento de que el Señor nos ayude a limpiarnos, a purificarnos, porque saben, si Él nos pide que hagamos eso, es porque Él también es puro. Un abrazo, mis hermanos, y que Dios nos ayude a escuchar su voz, a estar conectados con Él por la eternidad. Y si no nos vemos algún día en esta tierra, Pastor Jean-Pierre, nos queremos ver allá en el cielo. Un abrazo a cada uno de ustedes. Amén. Qué maravillosa esperanza. Doctor Jin, la verdad, podríamos decir de que o sobran las palabras o no hay palabras para decir, en primer lugar, gracias a Dios, porque esta ha sido una semana de bendición. Contar con esa temática, contar con un hombre especializado como lo es usted, doctor, y bueno, la verdad que ha sido muy grato para nosotros poderle tener aquí en Saravena. Esperamos que no solamente sea de manera virtual, sino que también le podamos tener aquí en persona, físicamente. Yo le digo algo, doctor, como me dijo nuestro amigo el ingeniero Orozco, dijo, digo, el que viene aquí a Arauca, a Saravena especialmente, corre peligro. Y el peligro que corre es que no se quiera ir de esas tierras. Yo no soy de aquí, vine aquí a la tierra araucana, a la tierra sarareña, y la verdad estoy contento, amañado, y no me quiero ir de aquí de Saravena. Pero el ministerio pastoral es pasajero. Así que, doctor, queremos tenerle nuevamente con nosotros. Le estaremos más adelante haciendo otra invitación. Mil y mil gracias. Anoche le escribí. Así que gracias por sacar ese tiempo, ese espacio para ayudarnos, para alimentarnos espiritualmente, para enseñarnos cómo nosotros debemos mejorar nuestro estilo de vida. Doctor, muchas gracias. Dios les bendiga, pastor. Si te agradó este video y consideras que puede ser útil a otros, comparte. Por favor, suscríbete a mi canal y activa la campanita para recibir notificaciones de nuevos videos.